¿Alguna vez viste una amistad tan perfecta que pensaste esto no puede ser real? Bueno, capaz tenías razón. Blake Lively y Taylor Swift eran el dúo dorado de Hollywood. Vacaciones en yates, cenas con Ryan Reynolds, menciones románticas en canciones, backstage en los Eras Tours, fotos casuales pero que parecían sacadas de una editorial de Vogue. La industria las adoraba, los fans las idolatraban y el algoritmo las bendecía. Pero en 2025 todo eso se vino abajo. Una película, un rodaje, una demanda judicial por acoso y de pronto esa amistad, que parecía blindada por los dioses de la fama, se rompió como un cristal contra el piso. Y lo más jugoso no fue ni siquiera el escándalo con Justin Baldoni. Lo más jugoso de todo esto es esa jugada de Blake Lively por tratar de salvar su pellejo. Una jugada que incluía a Taylor Swift, su supuesta mejor amiga. Pero ¿qué es lo que pasó realmente entre ellas? ¿Por qué Taylor fue arrastrada al centro del escándalo? ¿Y por qué dejó de defender a esa amiga que llamaba su hermana del alma? Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. El día de hoy te traigo toda la cronología de lo que fue pasando entre estas amenazas filtradas, reacciones del entorno y por supuesto las teorías que más miedo le darían a los publicistas de Hollywood. Acá vamos a unir todos los puntos que nadie quiere ver y a revelar todas esas cositas que estas celebridades quizás quieren esconder. Suscríbete ahora que es completamente gratis. Acá abajo tenés un botoncito rojo hermoso, precioso, divino. Dale, te espero. ¿Ya te suscribiste? Bueno, ahora sí, empecemos. Un saludo especial en el video a los primeros 3 comentarios del último video. Así que un saludo especial para @kiwix_kko, otro para @estradap y saludos a Ecuador para @fabi_b19. Si vos querés aparecer también en el próximo video y que te dedique un saludo especial, tenés que ser de los primeros 3 comentarios. Dale, apúrate. Todo empezó con una novela hecha película y terminó con un tema legal, un caso judicial. Y Ten With Us no es cualquier libro, es el bestseller más vendido de Colin Hoover, una historia sobre relaciones de tipo abu, trauma emocional y redención romántica, si se quiere, que se convirtió en su momento en la Biblia del TikTok literario. Hasta el día de hoy lleva más de 4 millones de copias vendidas y millones de reseñas en lo que se conoce como BookTok. Justin Baldoni venía de dirigir la super lacrimógena 5 Feet Apart y construirse esa imagen de hombre sensible con su barbita prolija, y en 2021 adquirió los derechos de este libro, de la historia. Durante un par de años vendió el proyecto como una oportunidad para abrir conversaciones sobre el ciclo de el abu. Todo muy woke, muy empático, muy vendible para esta época. Blake Lively, por su parte, no actuaba desde el 2020, desde que había estado en The Right Selection y había pasado los últimos años posicionándose más bien como empresaria, ponele, madre, influencer de lujo y la BFF de Taylor Swift. Así que cuando en enero de 2023 se anunció que Blake Lively protagonizaría esta adaptación junto al mismo Justin Baldoni, las redes estallaron. En este momento el fandom estaba súper dividido porque había quienes amaban la decisión de que Blake Lively protagonizara a Lily Bloom, el personaje principal de Ten With Us, pero había muchos otros que decían que Blake no daba con el perfil de Lily Bloom, porque Blake es una mujer que tiene como un perfil más fuerte quizás, y Lily Bloom un personaje que tenía que verse como más frágil, más inocente. Y por supuesto no ayudó para nada que las primeras imágenes del set parecieran más como una telenovela que un drama indie. La podíamos ver con el pelo rojo chillón, ropa de oficina sacada del 2007 y una estética que gritaba: esto va a salir muy mal. Pero el verdadero drama no estaba en el vestuario. Según reportes posteriores de Entertainment Weekly y The Grub, las tensiones empezaron desde el día 1 del rodaje. Diferencias creativas entre Justin Baldoni y Blake Lively, desacuerdos con el guión y un ambiente que se volvió, según los testigos, como denso, incómodo y lleno de esa cosa pasivo-agresiva. Una
fuente del set incluso declaró en Variety, aunque pidió el anonimato, pero se sabe que es del equipo de los que trabajaban ahí, del técnico, dijo que Blake estaba frustrada por los constantes cambios de dirección y las notas contradictorias de Justin Baldoni, y que eso derivó en discusiones frecuentes y que algunas de estas se dieron justamente frente al equipo. El rodaje terminó, pero lo que nadie sabía es que el show recién estaba empezando y no iba a terminar muy feliz, que digamos, porque de repente la película ya no era lo más preocupante. El problema para ellos ahora era sobrevivir a las consecuencias legales. 4 meses después del estreno de la película Eat With Us, Blake Lively demandó formalmente a Justin Baldoni. En ese momento hicimos video en el canal, así que si quieren ver detalladamente esas cuestiones, les voy a dejar en cajita de descripción o en primer comentario esos videos, pero a modo de resumen y como para recordar qué es lo que pasó si todavía no te enteraste, pero bueno, es un tema que viene hace varios meses. La denuncia fue por acoso de tipo sexo, por abuso de poder y por maltrato en el entorno laboral durante la filmación de Eat With Us. Y de repente sí, la misma Blake, que durante muchos años trató de mantener esa imagen impoluta, siempre sonriendo en las alfombras rojas, la esposa perfecta de Ryan Reynolds, la best friend de Taylor Swift, ahora se convertía en la protagonista de una batalla judicial, aunque esta imagen impoluta, y se fijan cuando lo dije, que lo dije de cierta manera como un poco dudando si decirla o no, es más que nada porque si estás al tanto de la historia laboral de Blake, hemos visto varias ocasiones en las cuales ha hecho comentarios muy desafortunados y ha tenido conflictos con otros compañeros de trabajo, pero bueno, eso es un caso aparte que podemos tratar en otro video. Pero volviendo al tema en cuestión, según los documentos legales presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles, Blake Lively acusaba a Justin Baldoni de haber creado un ambiente de trabajo hostil, intimidante y degradante para su integridad como actriz y como mujer. Los cargos específicos hablan de comentarios de índole sexual disfrazados de improvisación creativa, toqueteos innecesarios durante los ensayos, insinuaciones sobre cómo el personaje se vería más vulnerable si ella se mostraba más sumisa, pero eso no fue todo, porque Blake también detalló que al plantear sus incomodidades con el equipo, la producción la empezó a tratar como una persona conflictiva y que la empezaron a amenazar con la posibilidad de reemplazarla por otra persona si ella no colaboraba con la visión del director, o sea, Justin. Todo esto mientras el rodaje ya estaba en marcha y los contratos firmados. En fin, como era de esperarse, Justin en su momento, en diciembre del año anterior, no se quedó callado, porque menos de 72 horas después, sus abogados presentaron una contrademanda por difamación y chantaje, afirmando que las acusaciones de Blake estaban fabricadas estratégicamente para manipular la narrativa pública y así salvar su imagen ante un posible fracaso comercial. Justin Baldoni también alegó que Blake Lively nunca mostró signos de incomodidad durante el rodaje y que los conflictos que sí existieron fueron puramente artísticos. Pero lo más explosivo de todo esto vino en la segunda parte de la contrademanda, donde el equipo legal de Justin Baldoni afirmó que Blake Lively había utilizado su amistad con figuras influyentes de la industria, incluyendo a Taylor Swift, para generar presión mediática contra él. Una especie de guerra de reputaciones donde el que tuviera más seguidores ganaba. Una cosa así, pero con amistades de la industria. Entonces el conflicto ya no era entre un actor y una actriz. De repente ya estaban metiendo otras figuras en el medio, bueno, incluido el esposo de Blake Lively, Ryan Reynolds, que también estaba metiéndose en todo este asunto. La cuestión es qué tiene que ver Taylor Swift en todo esto. Porque a veces solamente hace falta estar un poquito cerca del fuego para terminar toda chamuscada, porque Taylor Swift no estaba en el set de Eat With Us, no tenía un rol de producción, ni un cameo secreto, ni siquiera se sacó una selfie promocional, si recuerdo. Su único vínculo con la película fue una autorización del uso de la canción My Tears Ricochet, perdón si la pronuncio mal, que se usó en el tráiler inicial. Era algo simbólico, un gesto de apoyo para su gran amiga, hermana del alma, Blake Lively, que en ese momento volvía a los cines después de
de años de estar en pausa. Pero cuando estalló el tema judicial, ese gran gesto se convirtió en una especie de excusa. Porque el 8 de mayo creo que fue de 2025, la página Page Six publicó que Taylor Swift había sido citada formalmente como testigo por el equipo legal de Justin Baldoni, porque según el expediente, por su cercanía con Blake Lively, la convertía en una especie de fuente de información relevante sobre la conducta y el estado emocional de Blake durante el rodaje. Básicamente querían saber si Blake ya venía planeando el tema de la demanda desde el momento en el que estaba rodando la película, si quizás lo había mencionado en sus mensajes privados con Taylor, o si Taylor tenía conocimiento previo del supuesto acoso por parte de Baldoni hacia Blake. Todo, por supuesto, con fines de poder desacreditar a Blake Lively, ya que esto lo pedían los abogados de Justin. Pero más allá de lo legal, todos sabemos que involucrar a Taylor Swift en esto era una jugada mediática. Porque poner su nombre en todos los titulares garantiza obviamente que todos estemos hablando de esto, que se genere una atención mediática y presión también para que esto se resuelva para un lado o para el otro. Pero claro, como siempre, la conversación en redes se recontrapolarizó, porque empezaron a cuestionar si Blake la estaba usando como escudo a Taylor o si Taylor era una cómplice silenciosa de Blake que apoyaba esto de querer o tratar de hundir a Justin Baldoni. La cuestión es que después esta citación a Taylor Swift fue desestimada porque la consideraron como una expedición de pesca injustificada, es decir, que no tenía sentido que ella declarara, eso determinó la justicia, entonces no fue a declarar. Pero esto no le importó al equipo de Justin Baldoni porque se agarraron de que Taylor Swift no dijo absolutamente nada al respecto y trataron de usar ese silencio por parte de Taylor Swift a su favor, tratando de esta manera debilitar el testimonio de Blake Lively. El punto es que si Taylor hablaba, quizás podría perjudicar a Blake, pero a la vez si no habla, también la termina perjudicando, porque el hecho de que Taylor no se haya pronunciado al respecto genera que todos especulemos con qué es lo que sucede realmente entre ellas y si esta amistad realmente se está debilitando o no, porque hay amistades que se rompen por celos, por traiciones y otras que se rompen por capturas de pantalla, como este caso. Cuando Taylor Swift fue citada como testigo en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni, todo su equipo entró como en modo crisis, porque el artista más influyente del planeta no podía permitirse quedar salpicada por este escándalo judicial. Pero lo que no se esperaban es que el fuego no viniera específicamente de los abogados de Justin Baldoni, sino que este caos proveniera del mismísimo lado de la persona que tan cerca tenía a Taylor. Blake Lively no solo era su amiga, era su cómplice, la madrina no oficial de sus gatos y la única famosa que podía aparecer en backstage con una polera gigante sin que los fans la critiquen. Una relación tan consolidada que Blake se creyó como con derecho a exigir algo a cambio, y ese algo fue simple, una defensa pública. Según publicó el 24 de mayo de 2025 Page Six, Blake le escribió a Taylor por privado pidiéndole que hiciera algún tipo de publicación, alguna declaración a su favor. Podía ser un posteo indirecto, una story, un retweet de apoyo, cualquier señal que le diera respaldo. Pero Taylor, que lleva su carrera entera esquivando o tratando de esquivar escándalos ajenos, se negó de manera cordial pero firme. Y ahí es donde se oscurece toda la conversación, porque según el entorno de Scott Swift, el padre de Taylor, Blake dejó entrever que tenía guardado años de conversaciones muy sensibles y comprometedoras entre ambas. Y no estamos hablando solamente de chisme, estamos hablando de todo: nombres, opiniones, confesiones, estrategias, frases sacadas de contexto, es decir, material explosivo. Porque imagínense si vos y yo fuéramos personas famosas con el nivel de fama que tienen ellas dos, que nuestro entorno también sea súper famoso y conocido, y esas conversaciones que solemos tener con nuestros mejores amigos donde quizás decimos cualquier barbaridad, criticamos sin tapujo a mucha gente y de repente nos encontramos con que todas esas conversaciones son públicas y todo nuestro entorno se entera de lo que dijimos en privado. A ver, esto no fue una amenaza directa, pero fue lo suficientemente clara como para activar todas las alarmas. Era el tipo de mensaje que solo necesitas leer una vez para entender lo que hay detrás. Y si hablamos de Scott Swift, que no solo es el padre de Taylor, sino también uno de los arquitectos
arquitectos financieros del imperio de Taylor Swift, él se encargó personalmente de frenar la situación. Primero tomó contacto con el equipo legal de Justin Baldoni, hizo saber tras bambalinas, pero convenientemente filtrado, que Taylor estaba siendo presionada emocionalmente para manipular su rol en el caso, no como testigo, sino como más bien herramienta de propaganda. Y en ese momento todo el mundo se dio cuenta de algo. De repente el escándalo dejó de ser legal entre ellas y pasó a ser más bien personal. Y si hay algo que sabemos porque lo hemos escuchado, es que Taylor Swift no tolera ser o sentirse usada, y menos por alguien en la cual confiaba con absolutamente todo. La cuestión es, ahora queremos saber qué tendría Blake en esas capturas. Mensajes sobre Travis, conversaciones pesadas sobre, qué sé yo, Kim Kardashian o Katy Perry, frases dichas en confianza sobre otras actrices, escándalos o otros proyectos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza más que ellas dos, pero en un mundo donde una sola palabra mal interpretada puede destruir una carrera, el silencio de Taylor Swift yo lo veo como una estrategia de supervivencia. Y la actitud de Blake la veo más como un error de cálculo que le salió muy caro. Porque si pensaba que podía manipular a la mujer más poderosa del pop hoy en día y no tener consecuencias, claramente se olvidó de con quién estaba tratando. Si recuerdan el último conflicto importante en el cual se vio involucrada Taylor Swift, no sé si lo recuerdan, pero el que tenía que ver justamente con Kim Kardashian y Kanye West, Taylor se manejó de la misma manera. Se mantuvo callada, se alejó de los medios, no dio declaraciones y un tiempo después volvió medio como si nada. Porque hay silencios que hablan más que 1000 discursos. Y lo que hemos visto según ocasiones anteriores, cuando Taylor Swift decide callarse, no es que no tenga nada para decir, sino que más bien lo dice sin abrir la boca. La cuestión es que, por lo que podemos ver, Taylor tomó la decisión de no involucrarse, no va a testificar y no va a defender públicamente a nadie. Para la mayoría del ojo público, en ese sentido, Taylor ganó, se alejó, se corrió del escándalo judicial, evitó ensuciarse las manos, pero para quienes conocen las dinámicas del poder en Hollywood, esa decisión tuvo como un precio silencioso, porque aunque se quedó callada, ese silencio fue leído como una traición por el círculo más íntimo de Blake Lively. Según fuentes cercanas a Blake Lively, le comentaron al portal Variety que Blake se había sentido devastada y abandonada, sobre todo después de haber compartido años de apoyo mutuo. Sentía que en su momento más difícil, Taylor no solo se alejó, sino que dejó que el mundo pensara lo peor de ella. Y no hay que ser detective para notar que desde ese momento las dos dejaron de interactuar entre ellas por completo. No hubo más likes, no hubo más comentarios en cumpleaños, en publicaciones importantes. De repente Taylor no existe más. Y Taylor había salvado su imagen, pero perdido una amiga. O mejor dicho, había decidido que esa amiga no valía la pérdida de su imperio, o la posible pérdida. Cada fan tendrá su teoría, porque hay quienes dicen que esta actitud de Taylor es fría, calculadora, y otros que dicen que simplemente está siendo justa. Pero la verdad es que yo creo que Taylor hizo lo único que podía hacer sin comprometerse. No la estoy defendiendo, pero creo que quizás antes de que la obligaran a decir algo que realmente no sentía o a tomar partido sobre algo en lo que no tenía nada que ver y de la cual hay muchas cosas que todavía están en duda, dijo, bueno, yo acá no me meto. Y Blake no se lo perdonó. En el último tiempo pudimos ver cómo Taylor Swift ya no se presentaba en los lugares a los que iba con Blake Lively, como en el último Super Bowl. Y no nos podemos olvidar de el mensaje del dragón. Porque, a ver, yo no soy Swiftie ni fan de Taylor Swift y no la estoy defendiendo. Tampoco quiero que las Swifties vengan a funarme porque no es mi intención, ni de un lado ni del otro. No soy fan de ninguno de los tres ni cuatro, si contamos a Ryan Reynolds en el medio de este escándalo. El punto acá es tratar de dilucidar, bueno, quién tiene razón en todo esto. Y realmente en este asunto en particular, sí estoy del lado de Taylor. Después hay un montón de otras cosas de Taylor Swift que a mí no me gustan, no me cierran. Y si quieren podemos hacer un video específico hablando de estas cuestiones de Taylor que no me terminan de cerrar. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro video. Ahora volvamos a este tema entre la amistad o ya no amistad de Blake Lively y Taylor Swift. Porque no podemos dejar de mencionar este asunto de el mensaje del dragón. Porque hay frases que parecen una metáfora elegante, ponele, pero que si las lees en el contexto correcto son una amenaza
rosa con brillitos, con purpurina, con bling bling, mucho glitter. Y entre todos los mensajes, acusaciones y capturas de pantalla que salieron a la luz durante este escándalo judicial, aunque no termina, este escándalo juicio es el año que viene, hubo uno que se destacaba por lo extraño, simbólico, peligroso o bizarro, porque según los documentos judiciales a los que accedieron medios como por ejemplo People o Vox, en plena discusión privada entre Blake Lively y Justin Baldoni, cuando la tensión entre ambos ya estaba como en el límite, Blake le mandó un mensaje donde decía textual que Ryan y Taylor eran sus dragones y que no se metiera con ella porque tenía a quien la defienda. Para algunos esto fue solamente una frase exagerada o una manera de decir, pero para otros, como el propio equipo legal de Justin Baldoni, fue un mensaje cargado de intención, porque no se trataba solamente de invocar a su esposo o a su mejor amiga, sino más bien se trataba de usar sus nombres como una especie de escudo, y realmente son dos nombres que en la industria tienen muchísimo peso. Puede ser una advertencia, una amenaza no dicha, pero que se entiende completamente. Blake básicamente le estaba diciendo: no te conviene meterte conmigo porque tengo aliados que pueden destruir tu imagen con un solo posteo. Y ahí es cuando la narrativa pasa de ser emocional a más bien estratégica. La cuestión es, ¿Taylor sabía que estaba siendo usada como dragón? Y la respuesta es que no, o aparentemente no. Por ejemplo, el medio Hindustan Times cuenta que Taylor se enteró de este mensaje varios días después, cuando su nombre ya estaba completamente envuelto en este juicio, cuando ya mencionaban que iba a ser una posible testigo, y cuando su padre, Scott Swift, ya estaba maniobrando para tratar de sacarla del medio de este caos donde había caído sin querer. Porque no es lo mismo que Blake le hubiese pedido que la apoye de la nada, como apoyar a una amiga, a que vos te enteres que tu amiga te está usando o usando tu nombre, tu poder, lo que implica tu nombre, como una ficha de presión sin tu consentimiento. Entonces yo creo que este mensaje de los dragones fue un punto simbólico de la ruptura. Y el tema no es que mencione específicamente a Taylor en una conversación si antes lo habían hablado o si, a ver, en ciertas relaciones hay cosas que quizás no hace falta decirlas, pero que se sobreentiende que el otro va a estar de acuerdo. Ahora, yo creo que en este caso lo que sucedió es que Taylor quizás sintió que la usa como un recurso para salirse con la suya y no que la tiene como una persona importante en su vida. Pero me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes al respecto de esto y me encantaría leerlos en comentarios. Con respecto al tema de este mensaje en particular, tampoco es que Taylor haya dicho nada en particular, realmente no se pronuncia públicamente al respecto. Hace apenas 2 días, si no me equivoco, o fue ayer, bueno, no sé, ya estoy perdida con los días, sepan disculpar, pero la última noticia con respecto a este juicio de escándalo es que la justicia desestimó la contrademanda de Justin Baldoni, pero la demanda de Blake hacia Justin sigue en pie y el juicio sería en marzo del año que viene, si todo sigue como hasta ahora. Entonces este tema continúa y ahora sí quiero dedicarle unos minutitos a lo más divertido de estos videos, que son las teorías de la gente en internet alrededor de los escándalos de las celebridades. Porque todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué Blake hizo esto? ¿Qué lleva a una celebridad a arrastrar a su mejor amiga, también celebridad, a un juicio escandaloso? ¿Qué clase de desesperación, estrategia o herida sin sanar puede empujar a alguien a jugar con fuego sabiendo que va a quemarse? Porque seamos honestas, Blake Lively no es ninguna improvisada, no es una novata sin experiencia, tampoco es una influencer buscando sus 5 minutos de pantalla. Blake conoce cómo funciona el mundo Hollywood, está hace años metida en la industria. Y si nos ponemos a escarbar un poquito en Blake Lively, vamos a descubrir que, no sé si en todas, pero en casi todas, en casi todos los proyectos en los que estuvo, hay cosas muy cuestionables. Déjenme abajo si quieren un video especial sobre Blake Lively y sus escándalos, y lo hacemos con todo gusto, porque me parece un tema muy entretenido. Y ahora sí, vamos con teoría número 1. Es la más popular, digamos, entre los insiders y también la más pragmática, y es la que habla de que Blake no se quería hundir sola, como que Blake se sintió acorralada por el inminente fracaso de It Ends With Us en los cines, porque la película ya venía generando controversia desde antes de ser estrenada, por esto de los cambios de guión, rumores por todos lados, los castings cuestionados y ese look estético que Blake quiso darle a Lily Bloom, que muchos lo mencionaron como si fuera una caricatura vintage, y todo esto estaba en peligro incluso antes del estreno.
terreno. Entonces cuando todo se volvió insostenible, con incluso rumores de que Sony consideraría cortarles presupuesto de marketing tras los primeros mensajes negativos de la prensa y de la gente, Blake habría decidido tomar el control de la narrativa y que si el proyecto se hundía, no se la llevara puesta a ella sola, y que si para salvar su imagen tenía que poner al director como el villano, lo iba a hacer. Incluso si eso implicaba tirar de la cuerda a sus redes de apoyo, como en este caso que terminó incluyendo hasta a Taylor Swift. Después hay otra teoría donde a Blake la ubica como un poco más humana. Es una teoría más emocional, más incómoda, porque algunos dicen y sostienen que Blake actuó más bien desde una herida emocional, que el rodaje realmente fue traumático para ella, que hubo incidentes que no trascendieron hasta que ella hizo la demanda, que Justin Baldoni se pasó de la raya y que en medio del colapso emocional recurrió instintivamente a la persona que siempre la defendió o pensó que siempre la defendería, su mejor amiga Taylor, pero que encima cuando Taylor se negó a defenderla, Blake lo vivió como una traición y desde ese lugar reaccionó mal, de manera impulsiva, casi como una especie de castigo. Una mezcla entre, no me vas a ayudar, entonces te muestro que sí, podés quedar pegada igual. El problema de esta versión de teoría es que, aunque emocionalmente podría llegar a ser comprensible, no justifica el daño colateral que provocó. Porque no estamos hablando de, bueno, nos peleamos, te dejo de seguir en Instagram y chau para tu casa. Estamos hablando de una amenaza que podría haber afectado o puede afectar toda su carrera quizás, algo que a Taylor Swift le podría costar millones en contratos, en reputación, en marca personal, en su imperio, en su futuro. Y luego está esta otra teoría que creo que es mi favorita hasta ahora. Ya me contarán ustedes si la teoría 1, 2 o 3, que es la que les voy a contar ahora, es con la que ustedes concuerdan un poco más. Y esta tercera teoría habla de una jugada como más grande que le salió mal. Cuando leí esto en las redes me pareció que tenía bastante sentido y que esto podría formar parte de una estrategia de resurrección pública de Blake, pero no que haya sido diseñada por ella específicamente, sino más bien por su equipo, sus agentes, publicistas, no sé bien cómo es que se llama. Y la jugada vendría a ser una cosa así, como que primero presentás una denuncia fuerte, te posicionás como la víctima, te alias con mujeres poderosas, sororidad, etcétera, etcétera, todas esas movidas que están muy presentes en la actualidad entre las estrellas. Aparece Taylor, otra super figura, te respalda, el feminismo te aplaude y de repente, boom, recuperas tu lugar como referente en la industria, aparte empresaria, madre, influencer de lujo, actriz icónica y símbolo de resistencia a los dramas de Hollywood. Como, ay, pobrecita todas las que pasó ella y sigue ahí peleándola, ay, qué buena que es. Básicamente. El problema acá es que Taylor no siguió el guión, no le siguió el juego, y sin Taylor esta estrategia es como un castillito de cartas, de naipes, que se desmorona. Porque Blake de por sí es una celebridad, pero no tiene la fuerza que tiene Taylor Swift. E incluso después leí en Entertainment Weekly que una fuente cercana al entorno legal de Blake comentó que el peor error de Blake Lively fue asumir que Taylor Swift iba a actuar como una pieza de relaciones públicas, defendiéndola, y si pensó de esa manera, realmente no conoce en nada a Taylor Swift. Porque si la conoces hace tantos años y tenés una relación tan cercana con ella, ¿en qué momento pensaste que ibas a empujar a Taylor Swift a hacer o decir algo que quizás ella no quería? Y entonces así, por querer manipular la narrativa, Blake terminó perdiendo no solo a su amiga, sino el relato completo. Sobre todo cuando tocas a alguien que medio planeta idolatra. Porque si algo deja en claro esta historia, es que Taylor Swift no necesita hablar y dar declaraciones o defenderse. Porque literalmente el mundo lo hace por ella. Y dicen que en Hollywood todo es efímero. Las parejas, los contratos y sí, también las amistades. Pero lo que vimos en este caso no fue solamente una amistad rota. Fue una muestra brutal de lo que pasa cuando el poder, la imagen y el miedo a hundirse se cruzan con la confianza más íntima. Blake y Taylor no eran una dupla casual, eran un símbolo de sororidad, de complicidad, de historia compartida, de somos amigas pero además como casi hermanas y compartimos nuestra vida juntas. Y sin embargo bastó una mala jugada, un comentario en una conversación de WhatsApp para que todo se derrumbara. Entonces, ¿fue solo por este malentendido o había más cosas que no sabíamos? Esto fue un impulso emocional
emocional o directamente una traición con todas las letras. La cuestión es que solo ellas saben qué pasó realmente en tu relación de amistad y si solo fue este mensajito de los dragones y la cuasi amenaza de publicar sus conversaciones lo que hizo que esta amistad realmente se terminara, o si además había otras cositas que no estamos sabiendo. Y entonces ahora te toca a vos dejarme acá abajo tu opinión en los comentarios, porque yo quiero saber si realmente crees que Blake Lively traicionó a Taylor Swift o hay algo más que todavía no sabemos. Si llegaste a esta parte del video, déjame agradecerte un montón. Déjame en los comentarios un corazoncito moradito, violeta, para que yo sepa que llegaste a este punto del video. Suscríbete si todavía no lo hiciste y nos vemos en el próximo. ¡Chao!